vamos llevando adelante lo que es este Plan Provincial de Cambio Climático, un plan que está enmarcado en el decreto 295/24 de septiembre de este año, el cual el gobernador Martín Yarlora, en conjunto con la ministra de Ambiente, en su agenda ambiental, está establecer cuáles son las políticas que impulsan, ¿no?, a la provincia y que van a estar plasmadas en este plan provincial de adaptación y cambio climático. El día de hoy, el equipo, lo que le van a comentar, lo que le van a contar, vamos a hacer una breve introducción respecto a qué es el cambio climático, cuál es la normativa, ¿no?, que rige esta agenda climática por la cual todos estamos acá en esta mesa empleada participativa, cuáles van a ser los próximos pasos que vamos a llevar adelante en esta cuestión de elaborar el plan provincial y también cuáles son las iniciativas provinciales que estamos llevando adelante respecto a adaptación y mitigación, que son los dos grandes componentes que se establecen en la agenda climática, ¿no? Y que desde Córdoba, por una decisión del gobernador y de la ministra, hoy en día estamos adoptando esa agenda internacional, esa agenda 2030. Luego, por último, vamos a terminar con un espacio de preguntas y respuestas que vamos a tratar de ir respondiendo entre todos. Así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias y espero que esto sea de muchísima utilidad porque, bueno, para nosotros es importante, si bien nosotros establecemos en conjunto con los demás ministerios cuáles creemos que son las mejores políticas, ¿no?, que tengan que ver con lo que es adaptación y mitigación de esta agenda climática, creemos que es entre todos la mejor manera de poder llevarlo adelante. Así que cuando quieran arrancarlo, más Agus, les paso la palabra y muchas gracias. Bien. Bueno, como les comentaba el secretario, ahí está la agenda de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Ese código QR, si ustedes lo pueden ir leyendo, va a ser el espacio en el que ustedes puedan ir anotando las preguntas que les van surgiendo a lo largo de la presentación. Las vamos a leer al último, pero no hay problema que ya vayan escribiendo. Ahora le voy a pasar la palabra a Agustina Pacheco para que comience la presentación con los temas que hoy nos convocan. Agus, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Me confirmás, porfa, que se escuche bien? Sí, se escucha bien. Bárbaro. Bueno, también bienvenidos y muchísimas gracias por sumarse. Como les comentábamos, vamos a estar presentando un poco de lo que fue el proceso de elaboración del plan de respuesta. Vamos a estar introduciéndonos en qué es el cambio climático, los distintos componentes que tiene el plan a partir del diagnóstico en terrenos, sería de la realidad de Córdoba frente a los impactos que tiene este fenómeno y también cómo vamos a abordar lo que sería la parte de mitigación, es decir, tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las distintas actividades de la provincia. Para empezar a meternos un poco en tema, nos pareció importante, sobre todo para todos los que no sean especialistas o para ir por ahí empezando a hablar todos más el mismo idioma, empezar a comentar un poco sobre qué es el cambio climático, cómo se genera este fenómeno, de dónde viene y por qué también resulta algo de fundamental importancia el poder, perdón, les voy a pedir a todos los participantes si pueden por favor mutear sus micrófonos, así no se interrumpe la llamada. Cualquier duda, cualquier consulta en el QR que pasamos recién, igual en el chat les vamos a estar enviando el link para que puedan entrar al Menti, donde vamos a estar recetando todas las preguntas y ahí al final de la presentación vamos a responder todas las dudas que tengan. Bueno, entonces, en términos de los conceptos, nos parecía entonces importante que quedara como claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cambio climático, de dónde viene este fenómeno y entonces por qué resulta tan importante poder gestionar para evitar seguir exacerbando esta problemática y también tomar las medidas necesarias para podernos adaptar frente a sus impactos. Cuando hablamos de cambio climático, entonces hay varios conceptos previos
que resultan importantes aclarar también para terminar de entender a qué nos estamos refiriendo. El primero de ellos entonces es efecto invernadero, que es el concepto que tenemos aquí a la derecha. Que esto vale la pena aclarar, es un fenómeno natural de la Tierra, es un proceso natural de nuestro planeta que permite la vida tal y como la conocemos. Es un proceso por el cual nuestra atmósfera terrestre captura parte de la energía que ingresa desde el Sol, parte de esa energía se retiene dentro y el resto se devuelve fuera de nuestra atmósfera, y retener esa energía permite ir controlando las distintas dinámicas y características climáticas que permiten entonces la vida sobre el planeta, desde la temperatura, la humedad, el ciclo del agua, perdón, las lluvias, etcétera. Todas las condiciones que permiten que sea como muy cómodo vivir en este planeta. El problema es que con distintas actividades que realizan los seres humanos, como quema de combustibles fósiles, deforestación, entre otras, y vamos a ver bien cómo impactan estas distintas actividades, se van emitiendo lo que se llaman gases de efecto invernadero. Estos gases son justamente los que componen nuestra atmósfera y que tienen esta capacidad de absorber y retener la energía que ingresa desde el Sol. Cuando nosotros emitimos estos gases de efecto invernadero en mayor medida de lo que se supone que debería estar acumulado en nuestra atmósfera, lo que vamos haciendo es exacerbar ese efecto invernadero, es decir, potenciar lo que funcione más de lo que debería. Este funcionar más de lo que debería, en lo que resulta es que nosotros estemos capturando y manteniendo dentro de nuestra atmósfera cada vez más y más energía. Al hacer esto, el resultado es que vamos viendo un aumento paulatino de la temperatura media de la superficie terrestre. Y aquí esto es importante tener en cuenta cuando hablamos de temperatura media, estamos refiriéndonos a las temperaturas máximas y mínimas de toda la superficie terrestre. Y eso es importante porque hay muchos lugares en los que a causa de este fenómeno, en el corto plazo puede ser que incluso se lleguen a enfriar como consecuencia de distintos fenómenos, como por ejemplo el derretimiento de los glaciares a causa de el aumento de la temperatura. Entonces, lo que tengan en cuenta que eso, cuando hablamos de calentamiento global, que es este aumento sostenido de la temperatura media, estamos midiendo la temperatura de todo el planeta y vamos viendo cómo esta entonces va aumentando año a año. Y noten que todavía no hemos hablado de cambio climático. Hasta ahora tenemos el fenómeno natural que permite la vida en el planeta, que es el efecto invernadero, su exacerbación que termina derivando en lo que es el calentamiento global, este aumento paulatino de la temperatura. Cuando hablamos entonces de cambio climático, estamos hablando de la consecuencia de estos cambios en la composición de la atmósfera, y no solo centrándonos en la parte de temperatura, sino en todos los desbarajustes que esto va generando a nivel climático, es decir, todos aquellos cambios en los patrones del clima de la Tierra, desde las temperaturas, las épocas de lluvia, fenómenos climáticos extremos, etcétera, como también impactos más indirectos, pérdidas de cultivos, aumento de enfermedades vectoriales, entre otras. Todos estos cambios, esta problemática mucho más multidimensional es lo que llamamos cambio climático. Ahí tenemos en la pantalla la definición que se le da a este fenómeno a partir de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y ahí podemos ver entonces justamente todos estos cambios en el clima que se le atribuyen, ya sea directa o indirectamente, a nuestra actividad, la actividad humana, que se derivan de haber alterado entonces la composición de la atmósfera global y que se suman a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Aquí tenemos como varias cuestiones que también es importante tener en cuenta. Por un lado, el reconocimiento de que lamentablemente este fenómeno se debe principalmente y casi exclusivamente a la actividad humana, que son nuestras acciones las que al emitir estos gases de efecto invernadero alteran la composición de la atmósfera y generan el fenómeno del cambio climático, y que además se suma a las variaciones naturales que ya vemos, ya sea a lo largo del año o incluso a lo largo de la historia de la Tierra, estas variaciones que se van dando de forma natural en el clima de la Tierra. La diferencia, y aquí viene como el punto importante de la definición, es esta idea de periodos de tiempo comparables. Los fenómenos que ocurren a lo largo de la historia del planeta en general han llevado miles o millones de años en generarse, y lo que vemos con el cambio climático es que nuestra propia acción está acelerando cambios que normalmente llevarían muchísimo más tiempo en gestarse.
El problema de esta aceleración en los cambios es que no le estamos dando tiempo ni a los ecosistemas y sobre todo ni siquiera a nosotros mismos de irnos adaptando a estos cambios que se van dando muchísimo más rápido de lo que normalmente se darían. Y es ahí donde empieza este problema. Nuestros sistemas no están adaptados a estos cambios, a estos impactos. No solo los sistemas naturales, sino ni siquiera los sistemas humanos, económicos, productivos, sociales incluso. Y es ahí donde aparece entonces la necesidad de tomar medidas lo más urgente posibles para tratar de ir frenando esta problemática, permitiendo que todos los sistemas se vayan ajustando y también previendo, tratando de evitar generar impactos a los cuales no nos podamos adaptar. Lo que vemos entonces en pantalla son, en primer lugar, el gráfico de arriba, justamente esto que estábamos comentando recién, de estos impactos, estos cambios enormes que se han dado en el clima de la Tierra a lo largo de los años. Lo que vemos acá es, en términos de millones de años, los cambios en la temperatura. Lo relevante de este gráfico es ver que en general cuando se han dado cambios muy bruscos, por lo menos tenían como bastante pendiente las líneas, estaban inclinadas, demostrando que pasaron en general miles de años en cada uno de estos impactos. Ten en cuenta que esto está en millones de años, lo que sería el eje de las X. Nosotros aparecemos en esta raya que sube casi para arriba, recta, sin prácticamente ninguna pendiente, mostrando la velocidad entonces que tienen los cambios que nosotros estamos generando. Otra cuestión relevante a tener en cuenta es que la mayoría de estos cambios bruscos se debían a alguna catástrofe extrema y sobre todo externa al sistema, desde lluvias de meteoritos o internas también, como actividad sísmica y actividad volcánica que iban generando entonces cambios enormes y estructurales. Lo que vemos hoy en día es que no hay ninguna catástrofe externa que esté generando estos cambios, sino que el factor que los está movilizando somos nosotros mismos. Entonces eso nos deja como mucho para pensar sobre nuestro rol frente a este fenómeno. Y lo que vemos en el gráfico de abajo entonces es desde 1850 en adelante el aumento entonces de la temperatura promedio de la superficie terrestre. Y ahí tienen los distintos observatorios, son observatorios en distintos lugares del mundo que han ido midiendo año a año las temperaturas y vamos viendo entonces este aumento paulatino, dando clave del calentamiento global. Y como decíamos, cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando solamente de temperatura, sino que son impactos que los vamos viendo de manera multidimensional en un montón de elementos diferentes. Desde lo que es la cobertura de hielo, que es lo que tenemos en este gráfico, la cobertura de nieve en el mes de junio, el aumento en la temperatura de los océanos y el aumento en la temperatura del mar, perdón, el aumento en la temperatura de los océanos y el aumento en el nivel del mar. Estos son solo algunas de las dimensiones en las cuales estamos viendo fácticamente con números y perdón, y con mediciones año a año los impactos que tiene este aumento sostenido de la temperatura. Vamos perdiendo hielo, vamos perdiendo cobertura de nieve, que al ingresar entonces en los océanos va haciendo que su nivel aumente y al mismo tiempo ese aumento de la temperatura no solamente lo vemos en la superficie terrestre, en la parte continental, sino también que los océanos se están calentando, derivando en un montón de otros impactos y desbarajustes en términos ecosistémicos. ¿Cuáles son entonces algunos de los impactos que tiene el fenómeno del cambio climático? En primer lugar, aumento de la magnitud y frecuencia de eventos climáticos extremos, como, perdón, eh, como huracanes, tornados, diluvios, sequías, caídas de piedra, etcétera. Aparición de enfermedades, sobre todo enfermedades vectoriales, y eso es algo que acá en Argentina lo vemos de primera mano, con lo fuerte que viene cada vez más Perdón, hay alguien que tiene el micrófono activado, le voy a pedir por favor si lo puede silenciar. Muchas gracias. Como decimos, en segundo lugar, aparición de enfermedades, sobre todo enfermedades vectoriales. Acá en Argentina lo vemos muchísimo con lo que es el dengue. Si recuerdan, hace varios años
atrás no era tan común tener dengue durante todo el año, era principalmente en las épocas más húmedas y de mayores temperaturas, y después el resto de año no teníamos casos. Sin embargo, desde hace algunos años ya lo vemos como algo que se da todo el año y con muchísimos más casos de lo normal. En tercer lugar, vamos viendo el agotamiento de distintos recursos naturales, principalmente derivado de que los ecosistemas, al no poderse adaptar a estas nuevas condiciones, no logran recuperarse y recomponer esos recursos como lo harían normalmente. También tenemos olas de calor más fuertes, más seguidas, otro impacto que en Argentina vemos de primera mano, donde hemos tenido entre 3 y 4 eventos de olas de calor cuando normalmente solía ser un evento que duraba apenas algunos días, ahora vemos que se extiende a lo largo de una semana, días enteros donde la temperatura no baja de 30 grados y lamentablemente como las proyecciones nos van mostrando que esto es muy probable que siga ocurriendo y cada vez con mayor aumento. Pérdida de biodiversidad, aumento de la temperatura promedio como efecto del calentamiento global, cambio en los patrones de las precipitaciones, donde lo que vemos es que por un lado se extienden las temporadas secas, muchos más meses de los que deberían y se profundizan muchísimo más, es decir, tenemos mucho menos lluvia de la que debería haber. Y luego en las épocas de lluvia tenemos casos de diluvios donde cae prácticamente todo el agua que no cayó en todos estos meses y tenemos casos entonces de diluvios extremos que la tierra seca y degradada no logra absorber, derivando en las inundaciones que hemos visto en todo el país y en la provincia de Córdoba también en particular. Y finalmente pérdida de hielos en los glaciares como consecuencia entonces de este aumento de la temperatura. Lo que estamos viendo ahí en pantalla entonces son las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Esto es un gráfico medido a nivel global. ¿Cuántas entonces de estas emisiones son responsables de los distintos sectores? Y ahí vemos que a nivel internacional el sector que más emisiones genera es el sector de la energía, teniendo en cuenta que este sector incluye no solo la generación, sino la distribución, el transporte y el consumo de esa energía, donde el sector con mayor responsabilidad por este consumo de energía es el sector industrial, con el 24,2% de las emisiones del sector. Y en segundo lugar, el sector AFOLU, que es el sector vinculado a agricultura, silvicultura, ganadería y cambios de uso del suelo. En el caso de América Latina en general y de Argentina en particular, el sector AFOLU es uno de los sectores más relevantes o representativos de estas emisiones, justamente por el carácter agroproductivo que tienen nuestros países, casi al mismo nivel que el sector energético, a diferencia de países más industrializados, donde justamente la industria es la que representa la mayor cantidad de estas emisiones. Como podemos ver, entonces, este fenómeno y la complejidad que tiene nos llama a tener que dar una respuesta de la misma manera multidimensional. Multidimensional en términos de cómo debemos abordar la acción climática y también desde quiénes debemos abordar la acción climática. En cuanto al cómo, vemos que tanto al ser nosotros la causa de esta problemática como los más vulnerables frente a esta problemática, tenemos que abordarla tanto desde lo que es la adaptación, es decir, tomando las medidas necesarias para poder adaptarnos y reducir los impactos que el cambio climático tenga sobre nuestros sistemas, como desde la mitigación, es decir, tratando de reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero para evitar seguir exacerbando este fenómeno. En este sentido, y reconociendo lo que es el carácter global que tiene este fenómeno, se gesta desde el nivel internacional todo un marco de gobernanza y un marco normativo que busca establecer una hoja de ruta para los países y que luego se va bajando hacia los niveles subnacionales sobre cómo debemos actuar y qué debemos estar haciendo para poder enfrentarnos de manera conjunta y coordinada para poder enfrentarnos al cambio climático. En este sentido, el principal marco normativo que hoy rige la agenda climática a nivel internacional parte de los tratados gestionados en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y el principal tratado que hoy en día está vigente es el Acuerdo de París,
frente al cual todos los países que forman parte de la Convención y que han firmado y aprobado este acuerdo han presentado sus compromisos nacionalmente determinados o sus NDCs, donde plasman los objetivos que el país está dispuesto a cumplir en materia de adaptación y mitigación. Argentina ha presentado sus NDCs. Hasta el momento tenemos dos NDCs con sus respectivas actualizaciones, y de ahí entonces derivan los objetivos de mitigación, es decir, la meta de cuántas emisiones estamos dispuestos y podemos, o sea, tenemos las capacidades de reducir al año 2030 y apuntar a la carbono neutralidad hacia el año 2050, y también en términos de adaptación, qué medidas se van a estar tomando en los próximos años para hacer frente al cambio climático. La operativización de la NDC a nivel nacional se refleja en la Ley Nacional de Cambio Climático, la Ley 27.520, que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, donde está esta hoja de ruta de cómo ya se va a implementar a nivel país todas estas medidas para cumplir con los objetivos que se encuentran presentados en la NDC. Esa ley, que también tiene su contraparte en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, también llama en su artículo 20 a las provincias a elaborar sus planes provinciales de respuesta al cambio climático. Y es en ese marco en el cual se inscribe todo el plan y el proyecto de política climática que vamos a estar presentando en el día de hoy y en la segunda mesa ampliada de este viernes. Bien, bueno, ahora les voy a comentar un poco en lo que venimos trabajando ya hace un par de años. Lo que venimos haciendo en principio es una revisión y actualización de todos los avances que se han venido haciendo en materia de cambio climático. Se elaboró un plan de respuesta borrador y actualmente este año nos hemos encontrado en todo lo que tiene que ver con la validación de lo que tenemos dicho en el plan con el resto de los ministerios y agencias de gobierno. Vamos a estar haciendo algunas instancias de participación con municipios y comunas. Además de esta, perdón, hay un micrófono abierto. Ahí está. Como les decía, vamos a estar realizando jornadas de participación como esta que hoy nos convoca. Y la idea es presentar este plan a fin de año ante Nación para iniciar todo el proceso de convalidación. Una vez que ese proceso culmine, se hará una presentación formal del plan de respuesta finalizado. Siguiente, Agus, por favor. Bien, la estructura de gobernanza que nosotros planteamos para la implementación de este plan está conformada por estos 5 organismos que ustedes pueden ver en pantalla. Un órgano principal, que es el Gabinete Provincial de Cambio Climático. Este órgano está presidido por el Ministerio de Ambiente y está conformado por representantes técnicos y no técnicos, sino también políticos de los distintos ministerios y agencias de gobierno. El objetivo fundamental de este gabinete va a ser desarrollar todas las políticas climáticas necesarias que estén consensuadas con el resto de los sectores para poder abordar esta importante temática. Agus, si querés mostrar las siguientes filmenes así. Bien, en segundo lugar tenemos todo lo que tiene que ver con las mesas sectoriales. Estas mesas sectoriales son plataformas públicos-privadas en la que, bueno, nos centramos en trabajar específicamente con cada uno de los sectores específicos. Estas mesas de trabajo se han planteado en principio como están las identificadas en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, siendo transporte, energía, industria, residuos, agricultura y ganadería y bosques, para abordar las temáticas principales. Estas mesas de trabajo van a estar conformadas por los representantes técnicos de cada uno de estos y además los actores y stakeholders clave del sector privado que consideramos relevantes. En tercer lugar, el Consejo Intermunicipal es un órgano que va a estar representado por todos los municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Este órgano lo vamos a estar lanzando próximamente. Tiene como objetivo principal darnos a nosotros toda la información y recopilar y sistematizar además información vinculada a la realidad que tiene cada uno de estos municipios y comunas en materia de mitigación, adaptación y vulnerabilidad,
lo que nos va a nosotros permitir que nuestro plan de adaptación sea bien realista de la realidad, valga la redundancia, de cada sitio. En segundo lugar, esta plataforma lo que nos va a hacer, nos va a permitir es nosotros después luego bajar a territorio todas las líneas de acción que hemos planteado y que la implementación de nuestro plan sea mucho más eficaz. En tercer lugar, tenemos el Consejo Asesor Externo. Este órgano lo pensamos como un órgano consultivo y también permanente que va a estar asistiendo al gabinete, tanto en la revisión y en la validación de los distintos instrumentos de la política climática, y además esto va a garantizar este espacio donde todos puedan participar y estén representados los sectores clave de la sociedad, como se mencionan ahí en pantalla: organizaciones no gubernamentales, las organizaciones ambientalistas, científicos e investigadores, y todos los que trabajen actualmente en materia de cambio climático. Las mesas de trabajo con la sociedad civil están pensadas como jornadas de actualización y sistema de consulta. Ah, perdón, ahí me faltó perdón. El Observatorio Provincial de Acción Climática es otro consejo, es un otro órgano de carácter consultivo. Perdón, Agus, la anterior. Y este va a estar conformado por universidades, investigadores, organismos científicos y estudiantes. Hasta el momento no hemos realizado el lanzamiento de este observatorio, si bien lo vamos a estar realizando en los próximos 15 días aproximadamente. Va a estar conformado por la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica, la Siglo XXI, además como organizaciones y entidades como el INTI y el INTA. Ahora sí, la próxima. Las mesas de trabajo con la sociedad civil, que es lo que estamos realizando hoy con ustedes, es una jornada de actualización y comentarles un poco cómo venimos trabajando con lo del plan, además de ustedes tener estos espacios para realizar aportes, preguntas, que luego las vamos a incorporar si son relevantes. Siguiente, Aus. Bien, las líneas de acción climática, tenemos 4 líneas transversales específicas. Nosotros consideramos que para abordar estas líneas transversales del plan es fundamental que estas van a representar ejes integradores que atraviesan a todas las políticas y acciones, y además potencian el impacto y aseguran que la implementación sea efectiva y sostenible. Nosotros consideramos que estas líneas garantizan que las medidas no van a ser solamente coherentes y coordinadas, sino que también se van a amplificar mutuamente y logran una respuesta más robusta frente a los desafíos del cambio climático. En primer lugar, la investigación y la transferencia de conocimiento reconoce que la ciencia y el conocimiento técnico son la base para que nosotros luego tomemos las decisiones informadas. Consideramos además que es crucial fomentar la investigación interdisciplinaria y la cooperación entre las instituciones académicas, todo lo que tiene que ver con, bueno, organismos gubernamentales, el sector privado, lo que nos va a generar datos locales y actualizados sobre los impactos del cambio climático. Para nosotros es fundamental tener esta información actualizada, ya que nos permite que el plan siempre esté acorde a la realidad. Por otro lado, lo que tiene que ver con comunicación y transparencia, la participación y el acceso a la información son fundamentales para que la ciudadanía comprenda las medidas del cambio climático, cuáles son los objetivos y cómo se van a alinear estos con los beneficios sociales y económicos. La comunicación, siempre nosotros pensamos en que debe ser bidireccional, también teniendo difusión, como también el feedback de los ciudadanos y actores relevantes, para que esto sea un proceso inclusivo y participativo. Estamos trabajando en fortalecer estos canales de comunicación, generando estos espacios en los que podamos tener aportes significativos, y todo lo que tiene que ver con la transparencia y el uso de los recursos y los resultados obtenidos también va a generar una confianza y legitima estos esfuerzos que venimos realizando en cuanto al cambio climático. La tercera línea, financiamiento climático. Ya sabemos que si no hay ninguna cuestión, digamos, relacionada con financiamiento, ninguna política climática logra ser sostenible en el tiempo.
Lo que estamos buscando es diversificar y maximizar las fuentes de financiamiento, también que tiene que ver con colaboración entre actores internacionales, fondos públicos privados, para poder implementar nuestro plan. Por último, las acciones para el empoderamiento climático. Esta línea está enfocada en involucrar activamente a la sociedad, promoviendo la educación y la formación y la participación pública. Esta línea incluye desde los jóvenes hasta todos los actores de la sociedad. En este sentido, estamos generando a fines de mediados de noviembre una actividad con jóvenes en la legislatura de la provincia. Luego le vamos a estar enviando información para que se enteren y si quisieran pueden sumarse. Siguiente, Aus. Ahí te dejo, Aus. Perfecto. Bueno, como les comentábamos, entonces el plan tiene tres componentes principales. En primer lugar, el componente de gobernanza, que recién lo estuvo presentando Agustina Cruz, donde se plantea como la participación de los distintos sectores y actores para que tengan una voz activa y presente en la configuración e implementación de este plan. En segundo lugar, el componente de mitigación, que parte de establecer el inventario provincial de gases de efecto invernadero, el reconocer cuáles son esas fuentes de emisión de estos gases y qué medidas entonces se pueden abordar para reducirlas y compensarlas lo más posible. Y el tercer componente que tiene que ver con adaptación, que es el que estaremos presentando en la mesa ampliada de este viernes. En cuanto al componente entonces de mitigación, como decíamos, parte del inventario, en esta primera versión del plan se contaba únicamente con los datos provistos en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en el cual en las últimas versiones de este inventario habían realizado un desglose con las emisiones que se estimaban por provincia. Entonces, a partir de ahí se extrajeron estos datos y se pudo visualizar a grosso modo más o menos cuáles son las emisiones de los distintos sectores productivos de la provincia, dando que el sector más relevante en términos de emisiones es el sector AFOLU, que recordamos es el sector que tiene que ver con agricultura, silvicultura, ganadería y cambio de uso del suelo, que tiene que ver con todos aquellos sectores donde eran bosque, ya sea nativo o implantado, pero que eran bosque y que por distintos procesos, ya sea deforestación, incendios forestales, expansión de la frontera productiva, entre otros, van cambiando su uso y pasan de ser bosque a ser utilizados para alguna otra actividad. Todo eso entonces nos da como el sector con la mayor cantidad de emisiones en la provincia, seguido por el sector de energía, la gestión de desechos y finalmente lo que es el sector industrial. Con esta cantidad entonces de emisiones, que ahí lo podemos ver, son 27,71 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, la provincia se establece como la segunda más emisora a nivel internacional, con el 7,57% de las emisiones del país, superada por Buenos Aires. Y esto también ya nos da ahí para pensar todo el potencial que va teniendo la provincia en términos de reducciones, principalmente, como decíamos, en el sector AFOL, vinculados con estrategias e iniciativas de reforestación, afforestación, deforestación evitada, captura de distintos gases, sobre todo metano, en lo que es el sector del agro. Entonces ahí esto ya nos va marcando un poco cuál fue la hoja de ruta, que ahora la vamos a mostrar bien para establecer las líneas estratégicas de acción en este sector. Lo que podemos ver a la derecha ha sido la evolución histórica de cada uno de estos sectores, donde vemos en turquesa lo que es el total, en violeta lo que es el sector AFOLU, y en violeta más oscuro, sería todo lo que es el sector de energía, que como vemos a lo largo de los años se han mantenido más o menos estables las emisiones del sector y lo que hace principalmente variar las emisiones totales de la provincia tiene que ver con el manejo y el uso del suelo. En cuanto a la meta de mitigación, entonces lo que se tomó fue este resultado, este valor del nivel de emisiones a nivel de gases de efecto invernadero a nivel provincial,
y extrapolarlo a el compromiso que tiene la nación, o sea, la Argentina, en términos de mitigación, y a partir de ahí comprender cuál sería el porcentaje de esa meta que le correspondería a la provincia. De esta manera, a lo que se ha comprometido como primera meta de mitigación, es decir, como la meta de mitigación que aparece en esta primera versión del plan, es no exceder las emisiones netas de 26,48 megatoneladas de dióxido de carbono al año 2030 para ir en línea con lo que plantea la meta nacional de mitigación, y esto va a ser aplicable a todos los sectores de la economía, es decir, a todos los sectores que aparecen en el inventario de gases de efecto invernadero. Como les comentaba, esta meta entonces acompaña los esfuerzos nacionales de mitigación que están presentados en la NDC. Lo que está haciendo ahora la provincia, y después Agustina les va a comentar con mayor profundidad, es la elaboración de nuestro inventario provincial de gases de efecto invernadero, ya no con datos de nación, sino con datos de territorio. De esta manera vamos a poder profundizar cómo entendemos esa matriz de emisiones y poder facilitar muchísimo más medidas efectivas y orientadas directamente a la realidad provincial a la hora de hacer estas estrategias de mitigación. Entonces, a partir de ahí, el año que viene, que ya tengamos los resultados, vamos a poder contrastar con los resultados que nos había provisto Nación, cuánto nos ha dado a nosotros y poder ajustar entonces esa diferencia. Y a partir de ahí, entonces, se preverá también si se necesita ajustar la meta de mitigación. A partir de esto, a partir de lo que fue el diagnóstico del componente de mitigación, que partía tanto del inventario de gases de efecto invernadero como de un análisis de los sectores productivos que tiene la provincia y cómo ha sido su evolución y cuál es su realidad hoy en día en la provincia, se establecieron entonces las líneas de acción estratégicas para este componente. Estas líneas son una hoja de ruta para todos los sectores de la provincia, a partir de las cuales se van a ir desglosando o desarrollando las medidas específicas que van a ir alimentando a cada una de estas líneas. Entonces tenemos cuatro sectores principales y luego líneas transversales a todo el componente. Estas líneas transversales tienen que ver, en primer lugar, con la promoción de la economía circular como un diseño o un modelo tanto económico como un modelo de desarrollo sostenible para toda la provincia, que incorpore desde las áreas extractivas, las áreas productivas e incluso el sector de consumo, todo lo que los ciudadanos pueden hacer para reducir tanto lo que consumen como los residuos que se van generando. En segundo lugar, un sistema de comercio de emisiones en el cual estamos buscando distintas alternativas para poder valorizar tanto atributos ambientales como reducciones de gases de efecto invernadero y la posibilidad de que mediante su comercio puedan fomentarse, puedan convertirse en un incentivo positivo hacia la reducción de emisiones. Y finalmente la educación para el desarrollo sostenible, planteado desde el punto de vista de la necesidad imperativa de lograr mayor capacitación, mayor capacidades y conocimientos para poder implementar de manera efectiva todo lo que está planteado en este plan. En cuanto a los sectores, tenemos en primer lugar el sector industrial, donde se va a estar trabajando con eficiencia energética, cadenas de suministro sustentables. Ahí tenemos planteado la elaboración de varios registros de proveedores sostenibles, y la búsqueda por mejorar las cadenas entonces de suministro, logrando el menor impacto negativo posible. Monitoreo y reporte de emisiones mediante distintos proyectos para calcular y verificar huellas de carbono del sector. Turismo sostenible y construcción de capacidades en vinculación con la tercera línea transversal de educación para el desarrollo sostenible. En segundo lugar, tenemos energía y transporte, donde se va a trabajar también con eficiencia energética, energías renovables, transición hacia biocombustibles, consumo energético residencial, transporte público sostenible, monitoreo y reporte de emisiones y también construcción de capacidades. Ahí vamos viendo que estas últimas dos, monitoreo y reporte de emisiones y construcción de capacidades, se van a presentar en cada uno de los sectores, ya que se espera que cada área o cada dimensión pueda elaborar sus propios inventarios y gestionar las capacitaciones adredes para poder implementar todas las medidas que se vayan planteando. En tercer lugar, tenemos el sector AFOLU, donde se va a estar trabajando con el manejo sostenible de la tierra y los recursos hídricos, manejo sostenible de bosques y otros sumideros de carbono,
prácticas agrícolas sostenibles, prácticas ganaderas sostenibles y monitoreo y construcción de capacidades. Y finalmente lo que es el sector residuos, donde vamos a estar trabajando con la separación en origen y la recolección diferenciada de los residuos que se vayan generando, tratamiento de los residuos para evitar que estos emitan gases de efecto invernadero y también para promover su recuperación, ya sea en términos energéticos o ya sea en términos de materias primas para alimentar nuevos procesos productivos, captura de gases en rellenos sanitarios, principalmente lo que es metano y otros gases para generar biogás o para por lo menos tratar de evitar que se emita ese metano, monitoreo y reporte de emisiones y construcción de capacidades. Estas entonces, como les decía, es la hoja de ruta general con la cual se está trabajando ahora en el marco del Gabinete Provincial de Cambio Climático para definir por cada uno de los sectores cuáles son las medidas específicas que van a ir como alimentando cada una de estas líneas. Estas medidas ya se van a encontrar una vez que se valide el plan de respuesta, se van a encontrar en el documento y las van a poder ver cuáles son entonces todas las acciones sectoriales que se van a ir tomando. Bien, los próximos pasos que tenemos identificados de aquí al 2026 y luego se va a generar otra actualización son los siguientes. Nosotros venimos trabajando en todo lo que tiene que ver el componente de gobernanza, ya sea con como lo que mencionó Agustina, con el resto de los ministerios y agencias, como también con la sociedad civil. Estamos terminando de validar las medidas que ella estas líneas de acción que ella estuvo comentando. Dentro de cada una de estas líneas estratégicas hay medidas específicas. Eso es lo que nos encontramos terminando de validar. También ahora en este periodo hasta fin de año vamos a estar comunicando y realizando estos procesos de participación. En el 2025, una vez que ya se haya presentado el plan, vamos a tener nuestro inventario provincial de gases de efecto invernadero. Eso es lo que venimos trabajando durante todo este año. La idea es ya para el año que viene tener los números bien concretos para poder de ahí desarrollar medidas específicas vinculadas con todo lo que tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero. También vamos a estar realizando todos los planes sectoriales que venimos identificando durante este año con los distintos agencias y secretarías y ministerios, perdón, específicos para cada uno de los sectores del inventario, como les mencionaba hace un ratito. Estos planes sectoriales van a ser como la hoja de ruta específica de cada uno de estos sectores, lo que va a permitir que la implementación de nuestro plan sea realmente eficaz. El mapeo de los riesgos climáticos lo vamos a estar desarrollando en el contexto del Observatorio Provincial de Acción Climática, junto con las universidades y las instituciones que nos van a nutrir de toda esta información de la realidad de la provincia de Córdoba, porque lo que venimos haciendo hasta el momento fue realizar las estimaciones con datos que hay publicados en Internet, de Nación, del CIMARC, etcétera. Luego, lo que vamos a también estar trabajando el año que viene es en el tablero de control, que acá nos va a permitir cargar todas las medidas que planteamos y hacer un seguimiento de cómo se van implementando y desarrollando las medidas. Además, ahí lo que menciona el componente ACE, que son las acciones para el empoderamiento climático, que era todo lo vinculado con lo que estuve mencionando anteriormente, con la participación de los jóvenes y hacer llegar a territorio toda esta temática que es tan importante y a la vez es tan para nosotros que estamos en el ámbito es muy conocida, pero para mucha gente esto no es una realidad que los toque. En el 2026 lo que planteamos es hacer una actualización de todos estos diagnósticos y un ajuste de las metas para ir mejorando año a año el plan. Además, como sabemos, el plan de respuesta no es un documento que queda cerrado, sino que se va a ir actualizando con el tiempo. Ahora pasamos a las iniciativas provinciales que si las quiere comentar ahí el secretario, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Agus. Muchas gracias a las dos. Muy claro todo. Espero que, bueno, sigamos avanzando ahí en esta línea. Si bien las chicas comentaron, hicieron el paneo lo que es a nivel general, ¿no? Lo que es la introducción a este cambio climático, se establecieron cuál es la participación que tiene Córdoba también en las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de lo que es el inventario nacional.
hablaron ahí un poquito cuál es la hoja de ruta y también cuáles son las actividades interministeriales que cada uno de los ministerios tiene responsabilidad sobre lo que es la mitigación y la adaptación. Nosotros acá como Secretaría de Cambio Climático lo que hacemos es reunir toda la información que los ministerios están llevando o van a llevar y sistematizarlos en un único plan provincial que este sirva de alimentación al Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Más allá de eso, específicamente en nuestra Secretaría de Cambio Climático, le vamos a contar brevemente en qué es lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Ambiente. Por un lado, estamos llevando adelante una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta consultoría la logramos este año, va a ser para 3 provincias, Chubut, Jujuy y Córdoba. En Chubut se va a hacer una valorización de lo que es la costa marítima, en Jujuy de los Yungas y en Córdoba de nuestros bosques nativos y el corredor del río de Santa Rosa. Ahí, ¿en qué se va a trabajar? Primero y principal es en valorar económicamente cuáles son los servicios ecosistémicos que proveen este ecosistema que les mencioné. En Córdoba vamos a enfocarnos sobre lo que es la biodiversidad y también la captura y almacenamiento de carbono de nuestros bosques, porque nosotros estamos convencidos de que por una cuestión altruista de cuidado y de concientización, simplemente de cuidado de la naturaleza, va a ser muy difícil lograr, ¿no? Lograr cuidar todo lo que es nuestro ambiente. Por ende, estamos enfocados en lograr darle un valor, una valorización económica para que fondos, ya mediante normativa e instrumentación financiera que vamos a establecer, puedan ir destinados al cuidado de esta biodiversidad y de los bosques, ¿no? Entonces, principalmente estamos enfocados en eso, con el BID estamos llevando adelante esta consultoría. Esta instrumentación financiera implica mucho trabajo, ¿no? Normativo. Ustedes lo conocen, el más conocido a nivel nacional es el Fondo Fiduciario que existía para el cuidado de los bosques. La idea es armar un instrumento similar para la provincia de Córdoba y poder canalizar mediante blockchain que le da trazabilidad y transparencia fondos ya de cualquier parte del mundo hacia el cuidado de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos de la provincia de Córdoba. Hoy en día nos encontramos estudiando y realizando la línea base, ¿no?, de lo que es la provincia de Córdoba. Luego estamos trabajando, ahí Agus, si me pasa la próxima filmina, el desarrollo de mercado voluntario de carbono, que a finales del año pasado en la provincia se sancionó la ley 10.942 de atributos ambientales, que esta ley lo que busca es monetizar aquellos atributos ambientales que se lleven a nivel privado, público o de distintas organizaciones, ¿no? Es decir, todos aquellos. Se establece un marco para que la promoción de estos incentivos de medición, de reducción, de compensaciones de emisiones, y lo que se le busca hacer es a todos aquellos que lleven alguna acción de medición, reducción o compensación, poder otorgarle un valor monetario para fomentar este tipo de actividades. El que más asidero encuentra es el mercado voluntario de carbono, ¿no?, donde cuando se demuestre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o bien la absorción o el desplazamiento de estos gases de efecto invernadero, darle un valor económico para que poder canalizar de esta manera fondos hacia dichas actividades. Seguime, Agus, ahí no sé si el que sigue. Bueno, este es un poco el esquema que tenemos pensado respecto al mercado de carbono provincial, ¿no?, donde tenemos un titular del proyecto, tenemos un ecosistema de medición, reporte y validación que va a ser llevado adelante por las instituciones más prestigiosas de la provincia, para luego obtener una certificación y que esas unidades de carbono desplazado o carbono absorbido pueda ser comercializado, ¿no?
creemos que es, al igual que a nivel global se llegó a este acuerdo donde creemos que es la mejor manera para poder canalizar recursos hacia actividades más sustentables. Seguime, Agus, a ver cuál es el otro proyecto. Bueno, tenemos ya el gabinete que estuvimos hablando. Bueno, faltó acá. En otra cosa que es lo que estamos trabajando también fuertemente, por un lado, tenemos un registro de huella de carbono, que este registro lo llevamos acá desde la Secretaría de Cambio Climático, ¿no? Y hace hincapié en iniciar todo lo que sea esta idea de empezar a medir, ya sea para las empresas o para los eventos que se llevan, todo lo que es la huella de carbono. Empezar a introducir, para nosotros es muy importante empezar a introducir en todos los sectores productivos la idea y los conceptos de huella de carbono, sin saber, sin conocer cuáles son las emisiones que estamos realizando, es decir, cuál es la huella ambiental que está dejando cada industria, cada proceso, cada sector agropecuario, industrial de residuos, es imposible saber dónde estamos parados para poder tomar medidas para reducir. Entonces fomentamos la medición mediante este registro de huella de carbono que todas aquellas empresas o sectores productivos que lo realicen lo registran en la Secretaría de Cambio Climático, nosotros le hacemos los controles pertinentes y se le otorga un certificado que son estas etiquetas verdes que las empresas pueden empezar a trabajar. Porque hoy en día, si bien sabemos que se debe cuidar el ambiente por una cuestión lógica y de sentido común, el mundo cada vez está poniendo más barreras para la comercialización de productos que no tengan atrás sellos o certificados ambientales de sostenibilidad. Entonces, desde la Secretaría de Cambio Climático estamos impulsando este tipo de medidas y el registro de huella es una de tantas, pero para que empiecen a introducir este concepto en los mercados de Córdoba, porque creemos que de esta manera logramos cuidar el ambiente. Y por otro lado, estamos llevando también los eventos sostenibles, que este es un concepto más de concientización que estamos llevando a la sociedad, donde ya lo hemos hecho este año con distintos eventos, ya sea públicos o privados, como por ejemplo el Festival de Peña de Villa María o el de las Higueras, o también lo llevamos adelante con el Coquín Rock este año, y el último y más reciente y también importante en cuanto por la escala mundial que implica el de Paul McCartney, también hicimos la certificación de huella de carbono. Estos eventos sostenibles lo que buscamos hacer, trabajamos con el Ministerio de Servicios Públicos e instamos a los distintos organizadores de los eventos que lleven prácticas sostenibles en cada uno de los eventos, que puede ser biodiesel, transición energética, promoción ambiental, también con separación de residuos in situ, donde termine en una certificación, en un análisis de la huella de carbono que realizó todo el evento y con una plantación simbólica para reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que ese evento realizó. Estamos a la espera ahora, el último, como les decía, que la productora de Paul McCartney realice los cálculos de la huella de carbono con todas estas medidas que fueron implementando, que el 100% fue alimentado por biodiesel, lo registra en la Secretaría de Cambio Climático y, bueno, y emitirles el certificado de... Y creen que trabajar muchas veces con los artistas llega de una manera distinta, ¿no? A que, bueno, si el gobierno es una manera de comunicación que creemos que tiene mucho más asidero que si el gobierno lo impulsa solo. Y por eso, para terminar, es importante siempre lo que nosotros marcamos, que esto solo desde la provincia, del sector público, no puede ser abordado unilateralmente, sino que tenemos que hacerlo entre el sector público, el sector privado y también el tercer sector, que es ese sector científico y técnico, ¿no? Que es tan importante acá también en la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo no sé, Agus, ahí si tenés vos algo más para comentar, alguna de las dos Agus del equipo. Bien, ahora vamos a habilitar el espacio de preguntas que seguramente habrán estado haciendo por el link de Menti. Ahí le voy a pedir a Julia
que nos vaya leyendo si hay alguna. Mientras tanto, yo les voy a ir comentando que este viernes vamos a estar realizando la segunda mesa ampliada con todo lo referido a adaptación. Vamos a estar compartiéndoles por correo el link de inscripción, de inscripción a este encuentro. Lo que le vamos a pedir es que por favor completen el formulario de asistencia que han compartido las chicas por el chat. Así nos queda registro de quienes estuvieron hoy y le podemos enviar el correo. Agus, preguntaron, bueno, si se pasan las filminas y si se podrá acceder a la grabación por YouTube. Sí, vamos a estar compartiendo estas diapositivas y la filmación va a estar subida a YouTube. Ahí por eso les pido que se anoten en la asistencia, así les llegan toda esta información. Bien, después preguntan sobre la educación, qué relevancia tiene en el plan. Bien, el tema de la educación nosotros lo estuvimos contemplando no como mesa sectorial, sino como una línea de acción transversal en la parte de investigación y en la parte de adaptación. No sé si recuerdan que uno de los puntos de enfoques transversales tenía que ver con la educación para el desarrollo sostenible. Así que para nosotros es crucial la educación, ya que sin educar a la sociedad o a todos los actores que están vinculados. Bueno, por ahí un comentario nomás para complementar lo que decía Agustina. Tal y como ella dijo, es un pilar fundamental que tiene el plan, todo lo que tiene que ver tanto con educación como construcción de capacidades, y eso lo vemos en primer lugar en las líneas transversales, entonces lo que son acciones para el empoderamiento climático, la educación y la capacitación son uno de esos pilares que tiene ese componente. También, como decía recién Agustín, en todo lo que son las líneas específicas sectoriales, la estrategia o la medida de educación para el desarrollo sostenible. Y también el sector de educación en el componente de adaptación va a tener su plan sectorial específico donde se va a trabajar con escuelas primarias y secundarias y jardines y distintos programas para llevar también estos temas a la educación en todos los niveles y sectores, y no solo desde el sector gubernamental. Entonces, para que tengan como eso en cuenta, que va a ser bien transversal el enfoque que se le va a dar a la parte de educación. Bien, justamente acá había otra sugerencia que se podría añadir a la hoja de ruta y del inventario de la provincia de Córdoba a las escuelas primarias e inicial. Totalmente. Eso después se va a estar trabajando no desde el plan general, sino desde el plan sectorial que va a tener tan compartido el sector cultura y educación. Exactamente. Bueno, acá hay una persona que pone, quiero que incorporen a la estructura de gobernanza al Centro de Estudios de Ordenamiento Ambiental del territorio de la Universidad Nacional de Villa María a través de mi contacto, Magíster Arquitecta Silvia Carriazo, y bueno, deja su contacto. Queremos ser participantes activos y tenemos mucho para aportar. Bueno, Bárbaro, Silvia, nos pondremos en contacto con ustedes a la brevedad en el transcurso de esta semana. Muchas gracias por sugerir su participación. Bien, preguntan si la ley ya está reglamentada. La No, ley nacional sería. perdón, ¿qué ley estarán hablando? ¿La de tributos ambientales o cuál? Pueden poner ahí por el chat si quieren aclarar a cuál les estaban refiriendo. Sí, no aclaran en Bueno, en el chat que puedo ir tenemos. contestando respecto de la de tributos, ¿será? La provincial. Calculo que tiene que ver con la de tributos ambientales, sí. Esta ley no está reglamentada actualmente, pero se está trabajando en la reglamentación para que el año que viene ya esté todo este proceso realizado. Ahí está, perfecto, sí, la ley de tributos ambientales. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Bien, en el chat de Menti no tenemos nada más. Bien, y por acá, por el chat, tampoco. Perfecto. Recuerden de cualquier forma que al finalizar esta semana, después de la segunda mesa ampliada de la adaptación de este viernes, se les va a estar enviando también a los participantes un formulario para que puedan hacer la revisión de las medidas y dar sus comentarios y puntos de vista respecto de lo que se estuvo presentando. Entonces, si les quedó alguna pregunta o si tienen alguna sugerencia o comentario para hacer, les va a estar llegando ese formulario. La idea es a partir de ahí poder sistematizar todas estas sugerencias y tratar de identificar distintas cuestiones que se puedan incluir e incorporar ya a la versión final del plan. El Exactamente. segundo encuentro, Jorge, ahí veo el Sí. comentario, es este viernes en el mismo horario. Por correo le vamos a estar enviando el link de Zoom para que se puedan sumar al segundo encuentro. Y tal como mencionaba Agus, luego se va a estar mandando este espacio para los aportes que ustedes quieran realizar. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, podemos dar por finalizada esta primera mesa ampliada y agradecerles nuevamente a ustedes por participar y por sumarse. Les dejo un saludo del secretario de Cambio Climático que tuvo que retirarse. Que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.